El día de hoy, primeramente, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es la insuficiencia respiratoria. Ya están en el quinto año, ya están a un paso de ser internos. Me imagino que ya con la fisiopatología vamos a hacer un poco un breve recordatorio y vamos a englobar todos los procesos, tanto patológicos que se involucra la insuficiencia respiratoria y como también el procedimiento anestésico puede realizar o puede desencadenar esta patología que debe ser tratada de forma inmediata. ¿Se me escucha, no ve? Sí, doctora. Ya, ya. Entonces, vamos a empezar de la forma más breve, que es el concepto. El concepto, como bien todos lo sabemos, es una condición clínica en la que el sistema respiratorio no puede mantener un intercambio adecuado de oxígeno y dióxido de carbono. Esto puede tener múltiples causas, como por ejemplo, en procesos obstructivos, como la enfermedad obstructiva crónica, el edema agudo de pulmón, desencadenan este tipo de patologías. Pero estas patologías tienen siempre una base, la falta de oxígeno, ya sea por una hipoxia, una anoxia, la alteración en lo que es la hematosis o la perfusión, o sea, la falta de la llegada a nivel, o sea, en diferentes segmentos de los pulmones, y también la alteración en lo que es la membrana alveolo-capilar, como por ejemplo en aquellos pacientes que sufren de enfisema. Esas tres bases van a producir una alteración en la oxigenación, pero en lo que es la alteración en el dióxido de carbono, va a haber, de hecho, esta patología te va a desencadenar lo que es la hipoxia y la hipercapnia. Y la hipercapnia puede ser causada por lo que es una alteración en la ventilación, que puede tener múltiples causas, como por ejemplo el empleo de fármacos anestésicos en especial, que deprimen el centro respiratorio o que relajan la musculatura, que son importantes para lo que es la ventilación. O en el caso opuesto de una obstrucción, que va a impedir que el paciente pueda eliminar el dióxido de carbono. Entonces, en este caso puede ser aguda y como también puede ser crónica por su tiempo evolutivo. En la fase aguda, evidentemente el cuerpo, esta se va a dar en horas, se van a dar en minutos, en horas, hasta en días. Y el cuerpo donde no va a poder compensar, incluso el paciente puede llegar a fallecer, como en el caso del edema agudo de pulmón, el trauma torácico. Pero en el caso crónico, como la enfermedad obstructiva crónica, en los pacientes asmáticos, el cuerpo ya ha aprendido, digamos, a compensar la carencia o sea, la disminución del oxígeno, el incremento de dióxido de carbono. Y por ende va a estar asociado a lo que es el incremento de bicarbonato por medio compensatorio. En fisiopatología ya lo hemos llevado. Ese tipo, o sea, por la clínica va a ser hipóxica o va a ser hipercálica. Por el tiempo evolutivo va a ser aguda o va a ser crónica. La la hipoxémica es la de tipo 1, donde la gasometría nos va a mostrar una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Puede ser, la presión de dióxido de carbono puede estar normal o puede estar algo bajo, dependiendo si va a estar compensado o descompensado. Y la tipo 2 va a ser la hipercápnica, donde algunas literaturas mencionan que la presión de dióxido de carbono puede estar por encima de 45, algunos nos mencionan encima de 50. No se olviden que estos valores son muy diferentes en la altura y en el llano. Entonces, acá nosotros vamos a considerar una presión de dióxido de carbono por encima de 45 y más no así la de 50. La importancia en nuestra cátedra en la anestesiología es la siguiente. Como hablamos ya anteriormente de anestésicos endovenosos y inhalatorios, hemos mencionado que existen fármacos, o sea, la anestesia como tal, la que va a producir la hipnosis, la relajación muscular, todos esos fármacos, especialmente la anestesia general, deprimen lo que es el centro respiratorio, en especial los opioides, que más adelante lo vamos a desarrollar de forma más profunda. Y los anestésicos alteran la mecánica ventilatoria, como cuál, como los relajantes neuromusculares, como los miorelajantes, por ejemplo, las benzodiazepinas,
como tiene 5 acciones. ¿Es hipnótica? Sí. ¿Es amnésica? También. ¿Es relajante neuromuscular? También. Previene los procesos convulsivos de la misma manera. Podría ser un excelente fármaco si su tiempo de vida fuese más corta y si tuviese el efecto analgésico. Sería un excelente, pero tiene sus desventajas, como la que deprime el centro respiratorio por la relajación, la relajación o sea, de la musculatura lisa que ocasiona la depresión respiratoria. Esta no va directamente lo que es al centro respiratorio como lo opioide, sino va a la musculatura como tal. También el control de la vía aérea y la ventilación es una competencia clave para todos los que están en el área de la salud. Tienen que saber tienen que saber una resucitación, una reanimación cardiopulmonar avanzada. Entre las avanzadas está el manejo de la vía aérea y para eso es importante. Si hay una depresión respiratoria, sea aguda o crónica, sea la causa por la que el paciente deje de ventilar, el personal médico está, entre comillas, entrenado para hacer un manejo de vía aérea invasiva. ¿Qué significa? Puede reanimar al paciente con máscara, ventilando, una ventilación asistida. Puede usar dispositivos supraglóticos, puede llegar a intubar, puede llegar a hacer una traqueostomía, pero no olviden que todo tiene la limitación. Los intentos solo son 3. Siempre tienen que tener la posibilidad de que tengan una segunda opción, un personal más capacitado para el último intento. Hace un edema de glotis y la imposibilidad de la intubación ya está cada vez más imposibilitada. Hay riesgos respiratorios en los pacientes con comorbilidad, de las que les voy a mencionar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene, porque la capacidad de reserva respiratoria está disminuida. Los pacientes con asma también se encuentran dentro de los pacientes con alto riesgo. ¿Por qué? Porque la actividad o la hiperreactividad a nivel de lo que son las cuerdas vocales está más propensa a producirse un broncoespasmo o un laringoespasmo. Los pacientes obesos. En los pacientes obesos generalmente presentan el síndrome de la apnea obstructiva del sueño, donde la arquitectura de la vía aérea es modificada y por ende el manejo de la vía aérea posiblemente sea de, pues, ¿cómo les puedo explicar? De difícil manejo. Por eso se requiere tener dispositivos y fármacos diferentes destinados para el manejo y el empleo de estos pacientes. Las causas más comunes que están relacionadas con la anestesia. ¿Esto qué significa? Paciente ingresa caminando como la mayoría de los familiares ancianos. Podemos tener complicaciones desencadenadas por el empleo de los fármacos, por el procedimiento realizado o por la ausencia del dispositivo, y que puede ocasionar una depresión, o sea, una insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte. Vamos a volver a recalcar que la depresión respiratoria por anestésicos locales está dada por múltiples fármacos. Como ya anteriormente les expliqué, la anestesia general es una combinación de más de 8 medicamentos. Entre esos 8 medicamentos existen fármacos que evidentemente deprimen el sistema respiratorio, como los opioides. Van al centro respiratorio, deprimen la ventilación. Como las benzodiazepinas, como ya les he explicado, y los anestésicos inhalatorios. Antiguamente solo se daba la anestesia con anestésicos inhalatorios, donde cumplía la acción de dar analgesia, de dar relajación, de dar hipnosis, o sea, de mantener en un plano entre, entre profundo e intermedio durante lo que es el procedimiento anestésico. Pero se ha descubierto que a mayor empleo de lo que es el CAM es más lesivo para el sistema nervioso central. Por eso se ha propuesto nuevos manejos de una anestesia balanceada. ¿Qué significa? Usamos fármacos que son de empleo en bolo o en infusión continua de fármacos endovenosos combinadas con anestesia inhalatoria. Entonces, por eso el daño neurológico es menor, la lesión pulmonar es menor, todo es más
más llevadero para el paciente en el postoperatorio, en este caso, en el posanestesia. Los bloqueadores neuromusculares, los bloqueos, o sea, los fármacos que producen el bloqueo neuromuscular no deprimen el centro respiratorio, como muchas veces ya les he explicado a los estudiantes que vienen a rotar la cátedra. Un paciente que está administrado un anestésico, diré, un relajante neuromuscular, sea despolarizante o no despolarizante, no pierde la conciencia, pero sí pierde lo que es la función de las musculaturas, ya sean lisas, incluso las esqueléticas. El paciente no puede mover, no puede hablar, pero está consciente, escucha, ve si el párpado aún está abierto, porque hay momentos que el paciente lo relaja y el párpado está abierto. Pero hay pacientes que cierran los ojos y el párpado se cerrado. Pero si en lugar que el párpado estuviese abierto, el paciente ve lo que está, escucha lo que les habla. Incluso le produces una sensación, digamos, de cortes en cada segmento de la musculatura. O sea, antiguamente los presos, los asesinos, o sea, la literatura menciona que ellos eran castigados de esta manera. La otra opción, o sea, la otra causa que podría llevarnos a una insuficiencia respiratoria durante el procedimiento anestésico son las obstrucciones de la vía aérea. Al emplear los múltiples fármacos que ya hemos mencionado, produces una relajación total de la musculatura del cuerpo. Y por esto, si el paciente es obeso, el paciente ronca, tiene el síndrome de apnea obstructiva del sueño, evidentemente la lengua va a caer hasta atrás y va a ocasionar la obstrucción como un cuerpo extraño en la vía aérea superior, y por ende no va a haber ni el ingreso ni la salida del dióxido de carbono. La otra causa de las obstrucciones puede ser la secreción masiva, ya sea procedente de lo que es la secreción salival. Durante la anestesia, el paciente no tiene lo que son los reflejos deglutorios ni los reflejos de tos. Entonces, como no hay la deglución, hay acúmulo de la secreción salival. Incluso hay espesamiento de lo que es la saliva cuando empleamos distintos fármacos como la atropina. La atropina hace que no vea la secreción, pero si hay secreción es más espesa. De la misma manera la ketamina. Incrementan lo que es la secreción a nivel de la cavidad oral. Puede haber un laringoespasmo secundario a una patología de base, como el asma, porque hay o sea, para un mínimo estímulo va a haber una mayor actividad a nivel de lo que es el anillo glótico. También puede existir un laringoespasmo secundario a cuerpos extraños o secreciones que pueden existir a nivel de la cavidad oral. Y el broncoespasmo de la misma manera. El laringoespasmo ocurre a lo que es a nivel de lo que es el anillo glótico, en las cuerdas bucales, impidiendo la salida del dióxido de carbono y la entrada de oxígeno. De hecho, hay ocasiones donde debería de llegarse a hacer una traqueostomía para poder compensar, para poder ventilar al paciente. Y el broncoespasmo ocurre lo que ya es en vías aéreas inferiores. Esto igual por la hiperreactividad, especialmente en aquellos pacientes que tienen un proceso asmático. Puede haber un asma de agudizado. Por eso los pacientes que tienen asma tienen que consumir lo que es la medicación el día de su cirugía para no tener este tipo de complicaciones. Entre otras, durante este procedimiento obstructivo ocurre lo que es la atelectasia. La atelectasia es nada más y nada menos la ausencia o la salida de lo que es el oxígeno a nivel de los alvéolos. ¿Y qué pasa? Cuando los alvéolos no tienen esa presencia de oxígeno, hacen que se peguen entre las paredes. Y esa pegada entre las paredes hace que si un alvéolo sufre esa modificación, entonces el grupo de alvéolos que están intercomunicados alrededor de ello también van a sufrir ese mismo proceso de colapso. Y esa es la telectasia, solamente el colapso de los alvéolos. ¿Y esto cómo se da? Vamos a seguir viéndolo posteriormente. Y la ventilación mecánica inadecuada, que puede desencadenar el barotrauma, el bulotrauma, el biotrauma, que vamos a ir viendo posteriormente. La hipoventilación alveolar. Esta es una de las causas que puede ser desarrollada cuando el
operador, o sea, el que maneja la vía aérea, no está muy al pendiente del paciente. Como ya lo hemos mencionado, todos los fármacos empleados van a producir una depresión del centro respiratorio, van a producir una relajación de las musculaturas, donde el paciente simplemente va a respirar si lo estamos asistiendo o lo estamos conectando al ventilador mecánico. Entonces, como hemos dicho, va a haber una depresión del centro respiratorio, va a haber la relajación muscular. Este paciente, si no es atendido como debería de ser en su momento, o sea, todo tiene un tiempo limitado. Hacemos la preoxigenación, sí, para que tengamos una reserva respiratoria mayor, sí, es una de las causas. Pero en los pacientes que tienen un problema pulmonar, casi la reserva no se aumenta como en un paciente que no tiene una patología de base. No lo olviden eso. Entonces, la clínica que el paciente va a mostrar es una hipercapnia. ¿Por qué? Porque no va a poder eliminar lo que es el dióxido de carbono. Va a presentar también una hipoxia. Va a producir una disminución de la frecuencia respiratoria o, de hecho, una depresión de la frecuencia respiratoria. Y si es que el paciente va a poder ventilar, lo va a hacer de forma no efectiva. ¿Qué significa? Que va a ser superficial y va a ser ausente. Va a ser, va a ser, digamos, una hiperventilación, pero que no va a permitir que la hematosis se lleve a cabo como tal. Y todo eso ocasiona una complicación a nivel de lo que es el sistema nervioso central. No se olvide, el órgano por excelencia que requiere ventilación permanente es el cerebro y es lo que debemos de cuidar durante la anestesia. Una de las causas es el proceso obstructivo de las vías aéreas superiores. Esto, como ya lo dijimos anteriormente, por la relajación puede haber relajación de la lengua y la caída de la parte posterior de la lengua. Esta, si no es manejada como se debe, obviamente que va a producir una obstrucción mecánica. El laringoespasmo también está presente, el broncoespasmo, el edema laringio posterior a la obstrucción. Cuando hay una ventilación mecánica prolongada o hay trauma durante la intubación, no se ha podido intubar, se ha intentado en múltiples oportunidades, o o ha existido la necesidad de una reintubación, el paciente va a presentar lo que es un edema laringio. Y el edema laringio también puede ocasionar lo que es una obstrucción de la vía aérea superior, porque va a haber una hiperactividad. Por eso, cuando hay un paciente que no se ha podido intubar en primera instancia, pero se requiere una anestesia general para su procedimiento, pero es paciente que no es de emergencia, entonces se puede esperar hasta que, que la laringe se vaya a recuperar por completo. Estamos hablando de entre 2 a 3 semanas. Pero si el paciente es de emergencia, se debe optar nomás por arriesgar, digamos, el manejo de la vía aérea. Pero si existe otra posibilidad de manejo anestésico como bloqueo regional, los bloqueos neuroaxiales que pueden alcanzar al sitio quirúrgico, entonces sería ideal no tocar la vía aérea. Cuando nosotros hablamos de obstrucciones por secreciones o cuerpos extraños, como dijimos, el paciente no puede deglutir, acumula saliva. Generalmente esto pasa en lo que es en lo que es en la extubación, en la emersión de la anestesia. Estamos sacando al paciente de la anestesia, se debe lo que es aspirar la secreción de periodo oral. La secreción puede ser de origen salival, originada por el paciente, o también puede ser secreciones que han sido generadas o, em, ¿cómo les puedo decir? Han llegado a la región de la vía aérea superior porque ha habido la presencia de sangrado, ha existido también la presencia de lavado con sustancias, por ejemplo, en una amigdalectomía. En la amigdalectomía se tiene que pues hacer la antisepsia como tal, a pesar de que está en la cavidad oral, se tiene que hacer la antisepsia. Y las sustancias que se usan para ese procedimiento pues son nomás irritantes. Y si esto llegara a las cuerdas bucales, al anillo glótico, lo que va a producir es un espasmo. Y los cuerpos extraños, como las piezas dentarias, los coágulos o lo que son los fragmentos óseos que van a existir durante una cirugía de caricuello o una cirugía de maxilofacial o también una cirugía de otorrinolaringología,
van a ocasionar, digamos, pueden ocasionar la obstrucción de la vía aérea superior. Y la clínica que el paciente va a presentar es el estridor, el tiraje, la estenosis, la dificultad respiratoria, y es más tardada como tal en el momento dado, el paciente puede llegar a producirse una hipoxia severa y producir la muerte. Como verán, existen sistemas que debemos de nosotros cuidar y prever cada riesgo que existe. La telectasia es otra de las complicaciones. La telectasia, como lo dijimos, es la ausencia de aire a nivel de los alvéolos. Y eso hace que el alvéolo se vaya a pegar entre pared y pared. Va a haber un colapso. Esto va a ser generalmente causado por la anestesia general, por todos los factores que hemos mencionado anteriormente. Va a haber una hipoventilación ocasionada por el operario, o sea, por el que está manejando la vía aérea. ¿Esto qué significa? Durante la ventilación asistida, nosotros debemos de realizar un sello perfecto, un sello hermético, donde no exista la fuga del aire, o sea, del oxígeno que nosotros estamos suministrando a nuestro paciente. Puede existir la alteración o la falla del manejo de la máscara, o como también puede ver, la alteración en el suministro de volumen proporcional. No se olviden que existen espacios muertos fisiológicos, espacios muertos anatómicos, donde el espacio muerto fisiológico existe por cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal, la parte posterior de lo que son los pulmones se encuentran comprimidos. De hecho, en ese segmento donde vea mayor compresión va a haber una atelectasia. Pero si nosotros proporcionamos menor volumen, en esos pacientes el espacio de colapso, el área de colapso va a incrementar. A mayor área colapsada, mayor riesgo de que el paciente pueda presentar una depresión respiratoria y posteriormente una complicación si nosotros le hemos sacado de la técnica. Estos procedimientos o estas complicaciones es generalmente más frecuente en pacientes que han sido operadas, o sea, han sido sometidos a una cirugía abdominal superior o a una torácica, porque estas tienen que estar, digamos, eh, muy cercanos a lo que es los pulmones. La característica clínica o gasométrica que el paciente va a mostrar es una hipoxemia. Puede existir normocamia o puede haber hipocamia. Va a haber infiltrados en vasos pulmonares en rayos X. Vasos pulmonares lo menciona cuando un paciente puede estar en bipedestación. Pero estos infiltrados pueden observarse en toda la región, digamos, de lo que son en los campos pulmonares, si el paciente se encuentra en decúbito dorsal y en mayor tiempo, o a un tiempo prolongado. El tromboembolismo. El tromboembolismo va a ser nada más que la migración de un trombo venoso, generalmente de vasos profundos, que van a ir a la cavidad pulmonar. Esto generalmente es frecuente en aquellos pacientes que son sometidos a cirugías en tiempos prolongados, como por ejemplo los pacientes que son sometidos a cirugía de columna o en pacientes que son sometidos a una artroplastia. Son cirugías que van a llevar tiempo y que además los pacientes posiblemente han estado postrados por mayor tiempo antes de su cirugía. O los pacientes con trombofilia, pacientes con eritrocitosis, ¿no? Tienen riesgo de que un trombo vaya a migrar, no simplemente o sea, al campo pulmonar, pueden migrar al corazón, pueden migrar al cerebro. Y cada uno tiene un nombre diferente, ¿no ves? En este caso, como estamos hablando de una insuficiencia respiratoria, vamos a hablar de por el tromboembolismo pulmonar. La característica clínica que el paciente va a presentar es disnea súbita, taquicardia y hipotensión. Va a haber hipoxemia severa, ¿por qué? Va a haber una respiración rápida, pero no va a ser satisfactoria, no va a ser efectiva para que vea una hematosis. Puede ser mortal si es que el paciente no es tratado, controlado
como debería de ser, de forma inmediata. El neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es lo opuesto de la atelectasia. El neumotórax es porque nosotros lesionamos el pulmón durante, o sea, cuando hablamos de una ventilación manejada por nosotros, o sea, por una ventilación asistida, por una ventilación, si nosotros estamos haciéndole controlar con lo que es con el ventilador mecánico, asistido es lo que nosotros con el BBM, ¿no? Ventilamos con la bolsa, máscara y válvula. Pero cuando nosotros conectamos al ventilador mecánico, eso ya es una ventilación controlada. Puede ser controlada por volumen, puede ser controlada por presión, puede ser por CPAP, por BiPAP, todas las ventilaciones que podemos nosotros implementar en el paciente siempre y cuando como esté el estado pulmonar o la capacidad funcional del sistema respiratorio. Pero como también, digamos, existen otras causas, no simplemente lo que es el manejo o las alteraciones ocasionadas por la mecánica ventilatoria, también existen otras, como por ejemplo, las lesiones durante los bloqueos regionales. Los bloqueos regionales generalmente se hacen en el triángulo, o sea, en el triángulo que forma el escaleno anterior y el escaleno medio, que están muy próximos a lo que es los grandes vasos de la de la parte del cuello, que también están muy próximos al vértice del pulmón, que por un mal manejo o por un movimiento del paciente pueden llegar a funcionar el pulmón y producir un neumotórax. También los bloqueos paravertebrales por la parte posterior, que tienen la misma característica de llegar con una aguja al sitio donde quieres dar la anestesia o al sitio donde quieres vos instaurar el bloqueo. Y la ventilación a presión positiva por bull, que nada más, bueno, el atrapamiento de aire, o sea, el atrapamiento de burbujas en el campo pulmonar, que por una ventilación positiva, o sea, presión positiva, pero alta presión puede llegar a estallar la bulla y producir un neumotórax y por ende una retracción del lado del pulmón afectado. Y por eso va a haber una depresión igual, una depresión o una alteración en la mecánica ventilatoria. Clínicamente se puede caracterizar por la disminución del murmullo vesicular, dolor torácico, hipoxemia. Puede haber un neumotórax de tensión que va a ocasionar hipotensión y también va a producir lo que es una desviación de la tráquea al lado contralateral de la afectación. El edema agudo del pulmón. Esta patología es generalmente la no se puede decir la más frecuente, pero la que más se puede evidenciar en el intraoperatorio en los pacientes que han presentado una patología, digamos, pulmonar, pero que el manejo no ha sido adecuado. Porque la expansión del pulmón puede ser más rápida. Si el pulmón está lesionado y nosotros le hacemos una ventilación, digamos, rápida a grandes volúmenes, si el pulmón está lesionado, va a llegar, pues, a producirse lesiones, o sea, rupturas en la parte de lo que son los pulmones. ¿Puede haber un laringoespasmo severo o una obstrucción? Sí, porque va a producir un esfuerzo negativo de la inspiración y por ende va a vencer de la misma manera las fuerzas que va a producir la lesión a nivel del tejido pulmonar. Clínicamente se puede evidenciar, y esto es bien característico. ¿Va a haber una disnea súbita? Sí. Va a haber crépitos pulmonares dependiendo qué lado del pulmón está alterado, por eso es importante ocultar los campos pulmonares posterior a la intubación. Esta es la expectoración que es espumosa, salmonelada, va a ser bien característico si un paciente presenta un edema de pulmón o sea, durante el transquirúrgico por el tubo endotraqueal, comúnmente suele evidenciarse lo que es la expectoración a salmonelada espumosa, y eso es por el oxígeno. Empiezan a hacer pequeñas burbujas que sí pueden observarse o sea, sí son observadas, pero la característica de la parte asalmonelada o rosada es
es un signo muy evidente del edema agudo. Y la hipoxemia va a ser grave, ya no va a haber un edema como tal. El bronco va, como es una complicación en el, puede ser en el inicio de lo que es físico, en el proceso de la inducción y inserción del tubo, de la intubación, o puede producirse en la emersión durante la extubación. Las causas son múltiples, pero ya como lo hemos mencionado, puede ser por situación, puede ser por la hiperactividad, puede ser por cuerpo extraño, puede ser también por lo que el paciente tiene una patología de la asma. Esto va a producir un estímulo de hiperreactividad en la vía aérea que va a producir un cierre hermético de las cuerdas vocales. Clínicamente se va a evidenciar a la auscultación silbilar, va a tener dificultad respiratoria. Si hay una dificultad respiratoria va a haber hipoxemia. Y si hay hipoxemia va a haber una hipercapnia. Y va a haber, si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica, va a haber un aumento de la presión. Y el ventilador va a empezar a sonar porque la presión de la vía aérea va a estar incrementada mayor a lo permitido. El síndrome de Mendelssohn o el síndrome posaspiración pulmonar, como su nombre lo dice, posaspiración. Esto generalmente se ocasiona por la llegada del contenido gastrointestinal a campos pulmonares. Puede ser, puede evidenciarse o puede presenciarse durante la inducción o durante también la recuperación posanestésica, durante la emergencia. Esto es muy frecuente, mayormente en pacientes que tienen patologías gastrointestinales, como como una, o sea, como una incontinencia del esfínter esofágico superior, o en pacientes gestantes que tienen la presión intraabdominal incrementada, en pacientes obesos, en pacientes con estómago lleno, que no cumplen las horas de ayuno adecuadas para lo que es ser sometido a un procedimiento quirúrgico, o en pacientes pediátricos que tienen la incapacidad de cierre total de lo que es el esfínter superior. Clínicamente, el paciente va a presentar tos. Por la llegada del contenido gástrico va a estimular a lo que son las úvulas y va a haber el estímulo va a haber hipoxemia, va a haber infiltrados pulmonares en lo que es en la placa de Dios va a haber fiebre cuando y hay un proceso de infección. No se olvide que el contenido gastrointestinal no simplemente va a ser pues, jugo gástrico, que eso es el síndrome de Mendel. Lo ácido va a llegar a lesionar la mucosa, que va a producir una quemadura, va a producir un proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio por más milímetros de 0,05 milímetros que incremente el nivel de los bronquios terminales, va a producir una alteración de la mecánica ventilatoria muy marcada. Por eso es importante cuidar la vía aérea durante un proceso de la laringoscopia o más aún de un proceso de intubación y en los pacientes que hemos mencionado. La evaluación preanestésica es una de las herramientas que nos va a ayudar a prevenir este tipo de complicaciones. Va a ayudarnos a planear qué estrategias o qué técnicas vamos a emplear, o qué fármacos no vamos a usar, o qué fármacos sí vamos a requerir, qué materiales vamos a requerir, aparte de los convencionales o los habituales. Los pacientes con riesgo de insuficiencia respiratoria deben ser muy bien evaluados. Hay pacientes que creo que están muy hartos de la vida, donde ni siquiera te quieren contar por qué la van a operar o por qué ella está en el centro hospitalario. Te dicen, yo ya he hablado con mi médico, la historia clínica está descrita como tal. Hay pacientes también donde te van a contar otra versión. Entonces, debemos de corroborar la historia clínica del paciente. En este caso, como es una insuficiencia respiratoria, debemos abocarnos a la parte del sistema como tal.
pero no solamente en la vista preanestésica vamos a valorar los pulmones, también vamos a valorar el estado neurológico, el estado cardiovascular, el estado respiratorio, o sea, el sistema respiratorio, y también vamos a ir a valorar otras funciones, la función hepática, renal, entonces debemos de ver todo. Pero en este caso nos vamos a abocar en la función, en la clínica en la historia clínica, la parte ventilatoria. Podemos solicitar diferentes pruebas en aquellos pacientes que ya tienen una alteración de base, las pruebas de función pulmonar, las gasometrías arteriales, podemos añadir también los electrolitos, la capacidad funcional. O sea, ¿qué significa? El paciente sube, baja grado sin problema, corre, vuelve, sin problema, nunca se ha desmayado, nunca se ha descompensado, todo se debe de preguntar. Ese tipo de patologías puede conllevar producir un agotamiento. Y no se olviden que por una depresión respiratoria se puede desencadenar un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? En la evaluación preoperatoria, aparte de la revisión y todo lo que hemos mencionado, el consentimiento informado debe ser bien detallado en estos pacientes, donde se debe de mencionar tanto al paciente como a los familiares del riesgo del procedimiento anestésico al cual va a estar sometido. Puedes darle, digamos, si es que existen posibilidades, si es que el paciente siempre sí no puede, no es que debe llegar a un procedimiento anestésico, una anestesia general, evitar la intubación. Puedes darle las opciones. Si es una fractura de clavícula, puede ser darle una anestesia general, sí. Puedes hacerse un bloqueo neuroaxial también. Entonces le puede dar las opciones. Señor o señora, tiene estas opciones. Pero si es que nosotros tomamos la anestesia general, puede producirse todas las complicaciones que hemos mencionado, una atelectasia, un broncoespasmo, un laringoespasmo, un síndrome de Mendel, todo se le tiene que hablar de acuerdo a la patología en que la paciente muestra. Y en el consentimiento informado de la misma manera, se explica a paciente y familia sobre procedimiento anestésico, posibles riesgos y complicaciones que conlleva la patología de base, entre paréntesis, ¿no? ¿Qué patología tiene? Las cuales son aceptadas por paciente y firma consentimiento. Entonces, el ayuno preoperatorio es bien importante en estos pacientes por las mismas complicaciones que podría llevar el manipulado de la vía aérea. La premedicación también, porque los pacientes asmáticos no se olviden de que desencadenan las crisis asmáticas cuando el paciente se encuentra en situaciones de amenaza. Entonces, podemos darle una premedicación para reducir su ansiedad, para reducir lo que es las secreciones como la atropina, como un anticiálogo. Y también podemos hacer de mano lo que son los fármacos que incrementan la fuerza o el cierre del esfínter superior, en este caso la metoprolol. Podemos emplear fármacos que inhiben el pH como la ranitidina y como ansiolíticos el midazolam. Siempre va a ser titulada según la superficie corporal del paciente. No se olviden que los pacientes generalmente que requieren ansiolíticos son los niños o los adultos. Pero yo estoy de acuerdo con que todo paciente tiene una tendencia a sentirse ansiosos, desesperados, porque están llegando a un lugar donde no saben qué le van a realizar, o donde ya ha tenido alguna experiencia anterior, pero en algún momento le ha ido mal. Entonces se sienten como, o sea, tienen un estrés quirúrgico, no saben lo que va a pasar con el paciente. Tienen un estrés por hambre, tienen un estrés por frío, tienen un estrés porque no saben qué está pasando con su familia a quién está dejando los hijos, o cómo está dejando el trabajo. Todo eso hace que los niveles de catecolaminas se vayan a liberar y vayan a producir una alteración a nivel cardiovascular, la secreción de lo que es o sea, los niveles de glicemia vayan a incrementarse y no la vayan a controlar. Si un paciente incluso puede llegar a tener hiperglicemia sin, sin ser, digamos, diabético. Nosotros debemos de creer nosotros. Y no se olviden que los procedimientos anestésicos de dolor para el bloqueo del paciente debe ser
pero se le puede dar una ligera ansiolítica y analgesia, sí, muy bueno y muy óptimo. La prevención intraoperatoria. La prevención intraoperatoria se tiene que hacer en todo. ¿Se debe hacer una preoxigenación adecuada? Sí, para aumentar tiempo de intubar, el tiempo de intentos que nosotros podemos intubar. Se debe hacer una preoxigenación previo a lo que es la inducción anestésica, la intubación. Debe de hacer una monitorización multiparamétrica, sí. En este caso, si estamos hablando de la parte ventilatoria, debemos de ver la capnografía y la oximetría de pulso para poder ver con cuánto está entrando el paciente, con cuánto se está manteniendo durante el aporte, con cuánto se está manteniendo durante el manejo anestésico y con cuánto se estima que va a salir el paciente. Porque no se olvide, si el paciente entra con una saturación de 68, no esperen que el paciente después de la anestesia sature más del 90%. Ese paciente va a llegar a saturar igual o menos con el que ha entrado, con el que es llamado los basales. La presión arterial basal es aquella que no tiene medicación, con aquella que hasta durante la mañana, el día de ayer, esa es tu base, con la que primero hemos tomado, porque el paciente se encuentra ansioso, puede haber, digamos, estímulo doloroso al movimiento, todo está alterado. Las basales son aquellas tres tomas anteriores a lo que es el ingreso quirúrgico. Y la técnica anestésica ajustada al riesgo es la que les mencioné anteriormente. Puedes elegir otro tipo de anestesia sin poner en riesgo al paciente. Si es una fractura de clavícula, puedes hacer un bloqueo intraescalénico y una cervical superficial. Si se trata de una, no sé, una penicectomía, puedes hacer un bloqueo regional. Si se trata de una, no sé, de una fractura de antebrazo, puedes hacer un bloqueo supraclavicular. Si es que se trata de una fractura de mano, puede ser una intraclavicular o una axilar. O en todo caso, un bloqueo de mano más una anestesia. Y cuando nosotros empleamos fármacos durante la anestesia general y nosotros sabemos que no, que el tiempo de vida medio puede existir aún en el paciente, no debemos de dudar en revertir las acciones de los fármacos y estar seguros de que el paciente está libre de lo que es los bloqueadores neuromusculares. Pero no se olviden que después de la reversión puede existir el riesgo de que vea una otra siguiente relajación después. Paciente que ha sido revertido, paciente que tiene que ser controlado durante sus procesos de recuperación. Por ningún tipo de las complicaciones que mencionamos, no debemos de olvidarnos de dar un aporte adecuado según el dispositivo que nosotros estamos empleando. Si es una máscara, podemos usar entre 5 a 8%. Pero si son puntas nasales, entre 2 3 suficiente. Podemos emplear también la ventilación no invasiva, como el empleo del CPAP, el BiPAP, como el paciente lo ven, el ventilador le sigue apoyando. El paciente no se encuentra intubado, sino se encuentra con una máscara herméticamente sellada a tal punto de que la mecánica ventilatoria es débil, pero el ventilador mecánico le da el apoyo. El paciente hace una inspiración y el ventilador hace una insuflación. El paciente hace una expiración y, y el fuelle de lo que es el ventilador mecánico para no causar resistencia. Debemos de hacer una completa reversión de todos los fármacos empleados, como les he mencionado. Si existe la relajación residual, hacemos la reversión del relajante neuromuscular empleado. Y hemos usado un relajante neuromuscular como el atracurio, hacemos una reversión con la neostigmina más atropina, porque la neostigmina puede producir una parada cardíaca y la atropina va a contrarrestar esa acción. Pero si hemos usado, digamos, un rocurón, que también es un relajante neuromuscular no despolarizante, pero de acción más rápida, debemos de revertir con el Sugamadex. O sea,
Debemos de revertir con el fármaco adecuado para revertir las acciones del fármaco. Ambos son relajantes neuromusculares, no despolarizantes, pero la reversión es distinta. También si nosotros vemos que el paciente tiene una depresión respiratoria secundaria a un opioide, debemos de emplear el, la reversión, que es la naloxona. Esto, la naloxona, la reversión con la naloxona se debe hacer de forma gradual, no completa, porque no se olviden que los opioides tienen la acción de producir analgesia en el paciente. Si nosotros hacemos una reversión rápida, entonces los receptores de los opioides van a ser revertidos y el paciente va a evitar el dolor. Por eso debe ser de forma gradual. Y también se debe de hacer un control estricto por reversión. Y en el caso de las benzodiazepinas, el reversor es el fumacenil. En este caso no importa, va a revertir porque no es la acción como la de los opioides, la de la analgesia. Entonces, la monitorización en estos pacientes debe ser estricta en la unidad de cuidados posanestésicos o en la unidad de cuidados intensivos, con la UCI, ¿verdad? El paciente debe estar con la misma monitorización con la que hace. Y si existe la posibilidad de hacer una interconsulta con fisioterapia, debemos de hacerlo, porque no se olviden que este paciente tenía patologías pulmonares y ha sido sometido a una presión, a una ventilación a presión positiva, donde evidentemente va a alterar el sistema de ventilación. Incluso va a llegar a que el paciente no tenga la misma capacidad respiratoria que antes de estar sometido a procedimiento quirúrgico. Y puede ser ideal y el paciente va a ser, digamos, en su tratamiento va a ser implementado la fisioterapia respiratoria y con un control del dolor adecuado, que el paciente pueda movilizarse sin problema, que no se olviden que estar postrado o estar en decúbito dorsal por mucho tiempo produce muchas complicaciones. En el caso ventilatorio, produce un proceso neumónico. El rol del anestesiólogo es importante durante el proceso posanestésico, como en la unidad en la URPA, lo vemos en la unidad de recuperación posanestésica, debería de existir un anestesiólogo supervisando a las licenciadas que están capacitadas para manejo de este tipo de pacientes. El anestesiólogo debe participar en la recuperación del paciente. ¿Por qué? Porque él puede anticipar los riesgos. Como todo lo que hemos mencionado, y podemos ver, digamos, si el paciente es asmático, sabemos que va a sonar laringo. Ya podemos tener los fármacos para contrarrestar, es decir, el hermético de las cuerdas vocales. Entonces, él anticipa las complicaciones que podría existir. Y de hecho, no invadir la vía aérea también puede ser otra opción. Buscar una opción más para poder realizarse el procedimiento quirúrgico. ¿Se pueden aplicar técnicas de la ventilación segura? Sí, sin lesionar o sea, la parte de los pulmones. No, como les dije, no siempre se da a todos la misma meditación, no siempre se da a todos la misma ventilación. Puede estar entrenado en la intubación y también para el manejo de lo que es la vía aérea de forma avanzada. Sí, porque es la última instancia, incluso en la terapia intensiva, donde nos llaman cuando uno puede manejar la vía aérea. Estos generalmente debe estar en coordinación, ¿no ve? El manejo postoperatorio del paciente en pacientes con alto riesgo. ¿Qué significa? Si el paciente tiene que pasar intubado, pues el anestesiólogo ya debe coordinar ese traslado, tanto de la ambulancia, de que le esperen al paciente con la unidad, digamos, ya lista para poder instalar al paciente. No simplemente la cama es lo que necesitamos, sino necesitamos un ventilador mecánico, necesitamos los circuitos, necesitamos lo que son los monitores, todo debe estar listo. Y eso el anestesiólogo debe coordinar a qué centro hospitalario el paciente va a ser trasladado o si tiene en su servicio un cuidado intermedio hasta que el servicio se haga cargo
y posteriormente lo vayan a trasladar al sitio donde el paciente va a permanecer hasta su recuperación. Eso es en cuanto a la insuficiencia respiratoria. Espero que les sea de mucho provecho y puedan emplearlo durante su vida profesional. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Hola, Sí, no, creo que no, doctora. ¿por qué no han entendido nada?